Sí, la verdad que quisimos hacer algo, ya ha entrado el gobierno rápido de Milei, porque muchas veces se discute los dos modelos económicos, que es el modelo neoliberal financiero, que es lo que vino a hacer Milei de vuelta, que es, bueno, acá estuvo Pablo Manzanelli, ese famoso ciclo de endeudamiento y fuga de capitales, desindustrialización, ese modelo que por primera vez se aplicó en el 76 con Martínez Dios, la dictadura cívico-militar, pero que después en distintas etapas de la Argentina se volvió a aplicar, como la convertibilidad, como en el gobierno de Macri, y ahora se vuelve a editar con el gobierno de Milei, obviamente con sus dificultades, con sus problemas. Todavía no pudo volver a encauzar el ciclo de endeudamiento y fuga de capitales, pero todos tenemos claro cuando en Bariloche dijo que los fugadores son los héroes de la Argentina. Bueno, ahí dejó claro cuál es su objetivo honesto, final. ¿no? Aparte, para él, digamos, desde su visión, estuvo honesto ese día. Sí, es que ese es su objetivo final. El problema es que para generar un ciclo de endeudamiento y fuga de capitales tenés que tener dólares para poder fugar. Claro. Y él lo que está tratando de conseguir justamente es eso. ¿Cuáles van a ser los dólares que los grupos económicos van a fugar? Eso todavía no está, pero es el objetivo final del gobierno de Milei. Ahora, lo que nosotros, y me acuerdo que ya lo veníamos planteando en el 2019, está claro que siempre reconstruir un frente nacional, cuando vos tenés así un gobierno antinacional, tenés que reconstruir el frente nacional en términos políticos para ganarle electoralmente. Eso se hizo, por ejemplo, en el 2019 con una jugada fenomenal de Cristina, reconstruye el Frente Nacional y se le gana al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿cuál es el punto y la discusión que nosotros planteamos en aquel momento en el 2019 y ahora lo volvemos a plantear en este libro? Que en ese Frente Nacional no hay un solo modelo económico, sino que hay dos modelos económicos, que tienen algunas coincidencias, pero también tienen diferencias. O sea, son parte del mismo frente, pero tienen dos visiones distintas sobre la economía. Sí, diametralmente distintas no, pero tiene puntos de vista distintos. ¿Cuáles son esos dos modelos que lo planteamos en el libro? El desarrollismo, que la primera vez que se aplica en la Argentina fue con Frondizi, Frigerio, que me acuerdo que, ¿cuál es la idea de ellos? Bueno, no quieren la fuga de capitales, no quieren el endeudamiento, eso está bárbaro, el Frente Nacional no quiere eso, pero quiere un proceso de industrialización. Ahora, siempre que hay un proceso de industrialización, la pregunta que surge es ¿quién va a financiar ese proceso de industrialización? Porque obviamente los procesos de industrialización por distintas herramientas requieren un financiamiento. ¿Y qué plantea el desarrollismo? Bueno, ¿quién financia el proceso de industrialización? La clase obrera con salarios bajos. Y el desarrollismo justamente aparece, Frigerio en aquel momento dijo, las demandas sociales van a tener que esperar. ¿A esperar a qué? Dice el desarrollismo. A que consolidemos el proceso de industrialización. Una vez que se consolide el proceso de industrialización, apuntan a un fenómeno de efecto derrame. Es decir, cuando el proceso de industrialización ya esté consolidado, ahí recién vamos a empezar a recomponer los salarios de los trabajadores. Me suena mucho así este último gobierno en ese momento al Frente de Todos, ¿no? Bueno, entonces aparece un problema que Cristina, en el desarrollismo aparece un problema que Cristina siempre lo remarcó, es el desarrollismo te lleva a pleno empleo, te genera trabajo porque apunta a la industrialización, pero te genera el problema de los trabajadores pobres. Porque obviamente todavía hasta que no se consolide el proceso de industrialización, plantea el desarrollismo, no vamos a poder subir los salarios. Y en el último mandato del Frente de Todos, y ahí lo que nosotros discutimos en términos políticos, el Frente Nacional tiene que tener al desarrollismo. Lo que nosotros decimos es, no tiene que encabezar el manejo de la economía el desarrollismo, porque si no vamos a aparecer con estos problemas de los trabajadores pobres. Y por el otro lado, en ese Frente Nacional hay otro modelo económico, que es lo que nosotros denominamos, porque también pasaba algo que lo hicimos en otro libro. Todos los modelos tienen nombre. Modelo agroexportador, desarrollismo, neoliberalismo financiero, pero hay un modelo económico que no tiene nombre, el que existió del 46 al 55 y del 2003 al 2015. ¿Qué nombre tenía ese modelo económico? Y la verdad, no había nombre, peronismo, kirchnerismo, pero vos decías, pero el modelo económico, vos, así como existe el neoliberalismo financiero, así como existe el agroexportador, el desarrollismo, bueno, no es casual que ese modelo económico donde
la gente fue donde mejor lo pasó, no tuviera nombre, porque obviamente lo que no tiene nombre no existe. Y la crítica es a todo, porque cuando vos escribías manuales de historia económica argentina, no, el 46-55, no, el modelo económico ese no tenía nombre. Entonces nosotros en un primer libro anterior a este le pusimos ese modelo económico justicialista. Ah, mira. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros planteamos que tiene que haber un modelo de industrialización como el desarrollismo, y eso lo compartimos, y eso por eso el Frente Nacional incluye las dos cosas, pero que ese modelo de industrialización no lo tiene que financiar los trabajadores con salarios bajos, por eso justicialismo, de justicia social, en el sentido de que tenés que tener trabajadores que además ganen bien. Y entonces la pregunta que surge en el modelo económico justicialista, que le surgió a Perón en el 46, es: ¿quién me va a financiar el proceso de industrialización si no es la clase obrera con salario bajo? Y ahí lo que planteamos es que ese modelo económico justicialista, y que la Argentina tiene lo que se llaman rentas extraordinarias. Nuestra economía, no solo la nuestra, varias economías tienen rentas extraordinarias. La renta extraordinaria es: hay sectores económicos que además de la renta normal, como tiene el kiosquero que se pone un kiosco, tiene una renta normal, además tienen rentas extraordinarias. ¿Qué es la renta extraordinaria? Es una ganancia por arriba de la normal, que además son por factores exógenos al sector, es decir, que no dependen del sector. No es parte de su productividad. No es parte de su inversión. Claro. Por ejemplo, de su inversión, el sector agropecuario, al tener la pampa húmeda, que es la tierra más fértil del mundo, bueno, tiene renta extraordinaria, es ganancia que no depende de la inversión del productor agropecuario. ¿Por qué? Porque como tenés la tierra más fértil del mundo, el costo de producción es bajísimo, pero los precios de lo que el sector agropecuario produce se fijan internacionalmente. Claro. Ahora, se fijan internacionalmente por las tierras menos productivas, porque es el costo de producción más alto, entonces ese precio se fija por las tierras menos productivas. Bueno, ahí te aparece una renta extraordinaria, que es una ganancia por arriba de lo normal, que no depende por cuestiones endógenas a la inversión del sector. Bueno, renta extraordinaria tiene el sector agropecuario, tiene el sistema financiero, tiene la minería, tiene la 125, ¿no? El momento de la 125, el momento fue una discusión de renta extraordinaria, claramente. Entonces, ¿qué plantea el modelo económico justicialista? Si vos tenés esas rentas extraordinarias, ¿por qué el proceso de industrialización lo tiene que financiar la clase obrera con salario bajo, como plantea el desarrollismo? Me gusta todo eso. Escúchame, y ahí surge IAPI. Bueno, Perón, el primero que vio esto fue Perón y generó el IAPI. El IAPI era que el Estado se apropie esa renta extraordinaria para financiar el proceso de industrialización, pero a diferencia del desarrollismo, con salarios altos. Por eso no solo logró pleno empleo, sino además logró el famoso 50-50, que fue que más del 50% del Producto Bruto Interno en el año 50 se lo apropiaba la clase trabajadora. 55% del PBI se apropiaba la clase trabajadora en el 50. Y creó un mercado interno demandante de productos, digamos, también. Y además, no solo hizo nacionalización de los depósitos bancarios. Todos los depósitos que tenía el sistema financiero privado no lo administraban los bancos privados, lo administraba el Estado Nacional. 100% de encaje, eso lo hizo Perón. ¿Para qué? Para apropiarse de la renta extraordinaria del sistema financiero y también ponerlo a disposición. Por eso había crédito barato para la industria y por eso había crédito barato hipotecario para que la gente tenga su casa. ¿Qué hizo Perón con el IAPI y la nacionalización de los depósitos bancarios? Le dijo: yo voy a industrializar, pero no con salario bajo. Me apropio de las rentas extraordinarias de los sectores económicos que tienen renta extraordinaria y con eso financio el proceso de industrialización con inclusión social. Estamos hablando con Santiago Frachina, viene a presentar su libro, que se llama ¿cómo? Porque está ahí, no lo logro desde acá. El nombre es Los tres modelos económicos en disputa, y abajo es la economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Mirá, bueno, un libro que se mete en... Ahora, pará, porque yo quiero en esto ser también claro. Vos estamos hablando del primer peronismo, pero los gobiernos de Néstor y Cristina no nacionalizaron los depósitos. No, pero hicieron, por ejemplo, reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que permitía parte de eso. Inciso K, me acuerdo, con las aseguradoras. Claro, con las aseguradoras. Es decir, vos la herramienta, tenés distintas herramientas. Una herramienta que te funcionó en el 46 no quiere decir que ahora te funcione. Son herramientas distintas, pero el objetivo es el mismo. Nacionalizó YPF. Eso es apropiación de renta extraordinaria del sector petrolero. O sea, tenés distintas medidas, pero la filosofía
filosofía es la misma, tratar de apropiarte la mayor cantidad de las rentas extraordinarias de los sectores que la generan en la economía argentina para que justamente ese proceso de industrialización no lo financie el obrero. A ver, lo conozco a Santiago hace muchos años, y es un economista. La economía es siempre política, digamos, ¿no? En un punto. El desarrollismo tiene, me parece a mí, digamos, poca voluntad de pelearse con los factores de poder, ¿no? O sea, no sé si es la traducción exacta. En cambio, el peronismo siempre, le pone los puntos y confronta con ciertos factores de poder para hacerse fuerte, para apropiarse de las rentas extraordinarias, genera tensiones, digamos, ¿no? Yo estoy tratando de entender, como muchos argentinos y argentinas todavía, el gobierno de Alberto. Sinceramente, digamos, ¿no? Esa frustración. Que cuando algunos van a lo fácil, dice, es la culpa de Cristina porque lo nominó. Y a mí me parece una barbaridad. Digo, ese gobierno se frustró precisamente por su política económica. Así que me viene bárbaro esto. ¿Vos crees que hay una economía desarrollista, esencialmente? Sí, yo creo que fue encabezado por el desarrollismo, todo lo que tiene que ver con la política económica, y por eso el desarrollismo te genera dos problemas. Uno social, que es la aparición del trabajador pobre, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Es cierto, genera empleo porque es industrializador, pero después te genera un trabajador pobre que no llega a fin de mes, que más es frustrante también para el trabajador, porque dice, yo trabajo, inclusive estoy formal, pero no llego a fin de mes. Y además te genera un problema político, porque ese trabajador pobre te va a terminar votando. Que es lo que entonces te genera un problema social y un problema político, que es lo que nosotros vivimos en parte el año pasado con esa concepción. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Por eso lo planteamos de entrada. Hay que reconstruir el Frente Nacional para volver para sacar a Milei de este gobierno, porque obviamente entre el desarrollismo y el neoliberalismo financiero yo me quedo con el desarrollismo, pero la Argentina puede hacer más que el desarrollismo. Ahora, si volvemos a reconstruir el Frente Nacional como el 2019, nuestro planteo es que el desarrollismo esté adentro, pero que no conduzca la agenda económica del Frente Nacional, sino que la agenda del Frente Nacional tiene que ser conducido por la economía justicialista, y este es el planteo en términos políticos. Por eso instalamos la discusión lo más rápido posible para que obviamente... Me encantó. O sea que arrancamos hoy en el Pase de la Mañana con Nico Márcico, muy tempranito, hablando de una especie de gran frente amplio, ¿viste? Todos, hay una encuesta y dice, bueno, ¿cuánta gente estaría dispuesta a sumarse, a plegarse, a votar una propuesta muy amplia en contra de Milei, ¿no? Y nos poníamos de acuerdo y en desacuerdo en algunas cuestiones, pero de acuerdo en esto de, pero unidad amplia, ¿para qué? ¿O con qué? ¿No? Unidad amplia bajando bandera, o unidad amplia teniendo el timón y apuntando hacia otro lado, digamos, ¿no? Y bueno, ahí me parece que tu libro viene a explicarnos algunas cosas en relación a esas indagaciones que hacíamos, ¿no? Y estamos ahí, porque el año que viene ya hay elecciones. Y hay dos planteos. Uno político, tenés razón vos. El desarrollismo obviamente no plantea, como su visión es financiarlo por la clase obrera, no plantea una disputa con los grupos económicos locales, ni por la renta extraordinaria, pero también hay economistas desarrollistas que están convencidos que el salario, el aumento del salario lo más rápido posible no es una solución, sino es un problema para la economía nacional. Y que se va a dar en el futuro por productividad. Cuando vos consolides el proceso de industrialización, que puede pasar 25 años, 30 años, entonces hay que ver, primero, si consolidas el proceso de industrialización, segundo, cómo lo sostenés políticamente, porque el trabajador, ¿por qué te va a votar si no llega a fin de mes, aunque tenga trabajo? Entonces plantea un montón de dilemas. Obviamente, por eso decimos, no hay que perder el tiempo, el salario lo tenés que aumentar lo más rápido posible. Obviamente, tampoco llevarlo, salario en dólares como tiene la economía alemana, pero podemos hacer aumentos salariales que le permita al trabajador no solo llegar a fin de mes, sino estar tranquilo en términos económicos, y la economía argentina tiene cómo financiar el proceso de la economía justicialista. Gran libro de Santiago Fraschina, me parece que mete el dedo en la llaga, y creo que hace falta, y es necesario, y es indispensable, y es bastante urgente, entre otras cosas, porque si no siempre estamos discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Y creo que esto realmente viene a cambiar un poco la historia. Te quiero agradecer que hayas estado acá, Santiago, muchísimas gracias. Sé que estuviste con Moreno el otro día. Sí. ¿Y qué pasó? No, fue una reunión de empezar a tratar de discutir algunas cuestiones. Moreno nos planteó a los distintos grupos de economistas, nos planteó un documento, y ahora ese documento nosotros le
le hicimos una devolución y tendremos que volver a sentarnos para ver si logramos llegar a un documento síntesis. Me pareció en ese sentido interesante poder charlar entre todos. Bien. Bueno, repetime el nombre del libro. Los tres modelos en disputa: la economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Dame que lo muestro, así la gente puede buscarlo. Y vamos acá a sortear pronto, ¿no? Para que vean que no estábamos anateando, acá está el libro. Gentileza de él para sortear también, dice. Y trajo uno para sortear. Exacto. Me parece que me lo dio a mí. Este sí, este es tuyo, este es tuyo. Pero a mí otro me día lo nos trae, porque la gente pide también, Roberto. Muchos libros. Santi, gracias. Pero tenemos mirá, sorteo, dale. Manual sobre terrorismo de Estado en Argentina, de Adrián Federico Grunberg, con el prólogo que lo escribió Pérez Esquivel. Lo ha ganado Seba Temperley, Zona Sur. Ganó Claudia de Columna Temperley. Sur, sí. 986. Para enamorarse bien, hay que venir al sur. Vos te vas al norte un poquito. Yo voy para arriba. Pero un